Ok. Y vamos a compartir. Profe, Sí, dígame. escucha, Sí, claro. una duda. Es que si un adulto mayor tuvo un estilo de vida con una alimentación no tan sana o poca actividad física y después a una edad ya más avanzada se tiene las ganas de cambiar todo eso, ¿puede detener o evitar algún posible problema más adelante? A ver, depende o sea, todos los cambios tienen un impacto positivo. El tema es que dependiendo del momento en que tú hagas eso, probablemente has acumulado un nivel de daño que en algunos casos hay un porcentaje que puede ser irreversible. O sea, si yo de joven no tuve una alimentación muy poco saludable, probablemente haya una acumulación ahí de daño, pero si yo cambio mi estilo de vida, probablemente haya ahí un impacto respecto a mi mejoría en la salud, pero debe haber algún daño que pueda ser irreversible. Por ejemplo, si yo dejo de fumar ahora, claro, voy a evitar seguir intoxicándome, pero el daño pulmonar que tengo acumulado probablemente no sea tan irreversible. Entonces, lo ideal, ¿no?, es incorporar esto lo más tempranamente posible, ¿ya? Porque probablemente más tardíamente es más difícil, ¿no? Eh, Generar el cambio, hay más resistencia al cambio, pero también hay más daño acumulado. ¿Mm? Entonces sí es posible, tiene un beneficio, por supuesto, pero también hay un factor de riesgo ahí que probablemente yo no pueda modificar. ¿Mm? Vamos a volver, ¿no?, a esta definición de salud amplia que tiene que ver con el bienestar pleno de las personas y su eh, posibilidad de participar, ¿no?, activamente en todos los ámbitos de la vida. Y vamos a hablar de un concepto que probablemente no lo hemos trabajado en cursos anteriores, pero me parece que es importante de visibilizar para pensar en los tipos de intervenciones que nosotros podemos realizar y también los cambios que implican en los distintos niveles de la política pública que pueden modificar estos elementos que están más allá del sujeto. ¿Mm? ¿Qué es esta definición, ¿no?, de los determinantes sociales de la salud? Cuando nosotros veíamos al comienzo, ¿no?, en los distintos niveles de influencia con el modelo de Bronfenbrenner, hablábamos de qué tan distante o qué tan cercano están las variables que impactan en la vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de eso en el contexto de salud, la Organización Mundial de la Salud ha definido eh, que los determinantes sociales de la salud son aquellos elementos que están fuera del control de los sujetos, pero que impactan en su estado de salud y en su calidad de vida. ¿Ya? Probablemente son elementos que no necesariamente nosotros vamos a intervenir, pero sí tenemos que considerar eso a nivel del diagnóstico, pero también a nivel de la intervención. ¿Mm? Y este concepto que es de determinantes sociales de la salud, que si ustedes los buscan en la página del Ministerio de Salud, en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, van a tener bastante material al respecto, y que tiene que ver con, como dice ahí, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. O sea, nosotros veíamos en el primer semestre que cuando hablábamos de diagnóstico, no solamente teníamos que sacar la foto, ¿no?, del estado actual de la persona, sino que también identificar su trayectoria de vida. Y cuando hablamos de trayectoria de vida estamos hablando del sujeto y la interacción con los distintos contextos que han derivado en comprender por qué es de esa manera hoy. ¿Ya? Hay algunos de los cuales uno no tiene control, ¿no?, que son estos elementos más macro. ¿Mm? Y dice que estas circunstancias, ¿no?, estos determinantes sociales son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, y que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Y que los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias
esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. ¿Ah? Entonces, estamos hablando, ¿no?, que hay ciertos elementos estructurales de la sociedad, ¿ah?, que operan como factor de riesgo o como factor protector. Y la Organización Mundial de la Salud, en una comisión, que es la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, lo que hace es monitorear a nivel mundial en los distintos países las mejoras que se producen en estos determinantes sociales, ¿ya? Y ellos hablan de 3 recomendaciones. La primera, que es mejorar las condiciones de vida cotidiana. ¿Mm? También luchar por una distribución, en contra de la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos naturales, y también la necesidad de medir y analizar el problema, es decir, ir monitoreando para ir generando las sugerencias, ¿no?, y las observaciones para que los países vayan avanzando en una mejor calidad de vida de su población. Si nos vamos a la primera recomendación, uno dice, bueno, probablemente acá, ¿no?, existen muchas de las cosas que nosotros hemos conversado en los distintos cursos, que tiene que ver con el contexto, el sujeto y el contexto, y cómo mejoramos estas condiciones. Primero, ¿no?, ellos hablan de la necesidad de una equidad desde el principio, es decir, si bien nosotros estamos hablando de una población mayor, una población de los 60 años en adelante, esa persona tiene una trayectoria desde el nacimiento en adelante. Por lo tanto, si es alguien que nació con muchos de nuestros adultos mayores en el contexto, digamos, de una zona rural como esta, probablemente no tuvieron una educación incompleta. No todos llegaron a completar la educación básica, mucho menos la media, y un porcentaje muy escaso, ¿no?, llegaron a la educación superior, técnica o universitaria. Por lo tanto, uno dice, bueno, ya ese tipo, yo evalúo a la persona hoy día, pero esa persona fue acumulando, de alguna manera, riesgo, inequidades. Si se generan políticas que de alguna manera generan un quiebre en eso, lo que hago es mejorar estas condiciones para que las personas tengan más oportunidades a lo largo de la vida y acumulen, ¿no?, factores protectores. Y ahí está lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Estas políticas que tienen que ver con el aumento de la cobertura de la sala cuna, todas las políticas que tienen que ver con la alfabetización de adultos, ¿no? Uno dice, bueno, ya no tuve la posibilidad de tener una educación eh, más completa en la infancia, pero ahora que soy una persona adulta, existen políticas que lo que me ayudan es a compensar y disminuir esa brecha. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo uno construye políticas de un buen envejecimiento desde el nacimiento en adelante? ¿Mm? También el otro elemento que tiene que ver con los entornos saludables. Y cuando hablamos de entornos saludables, estamos hablando de las relaciones entre los distintos actores a nivel familiar, a nivel local. También entornos saludables, estamos hablando de espacios, por ejemplo, que tengan sanitización, que tengan vías de acceso a los servicios, que estén libres de contaminación. Por ejemplo, si uno piensa, ¿no?, todo lo que ha ocurrido en la quinta región, en Quinteros, con esto que se ha llamado, entre comillas, zona de sacrificio. De alguna manera esas personas, ¿no?, han desarrollado su vida en un contexto altamente contaminado. Entonces, todas las políticas que apunten, ¿no?, a disminuir la contaminación en ese sector, lo que hacen es apuntar a este elemento, ¿no?, de generar entornos saludables para la vida. Profe, Sí. una consulta, ¿cuáles puede ser un ejemplo de los diferentes actores que mencionó la familia y a otros actores más? Por ejemplo, cuando estoy hablando de actores, estoy hablando de la familia, estoy hablando de la organización comunitaria, estoy hablando de los vecinos, de las juntas de vecinos, todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en un sector
que tiene dificultades en términos de contaminación o en términos de sanitización o en términos de vías de acceso, esas personas, por ejemplo, si se organizan y logran generar modificaciones en ese entorno, ya sea desde la autogestión o desde la solicitud o demanda a las instancias que tienen que ver con mejorar esas condiciones. Entonces, por ejemplo, todo lo que ocurre con el tema de los campamentos, ¿no? La erradicación de los campamentos, bueno, y el derecho a la vivienda, ¿cuántas de esas políticas no han sido construidas a partir de la organización de las comunidades que han planteado soluciones y han demandado, ¿no?, para que esas soluciones se concreten? ¿Mm? A eso me refiero. ¿Mm? También otro elemento que es clave, ¿no?, en nuestra vida cotidiana es la relación entre las personas y el trabajo, ¿ya? O sea, las condiciones, como dice aquí, de prácticas justas de empleo y trabajo digno. Estamos hablando de que existan leyes laborales justas, que exista la posibilidad de tener condiciones laborales adecuadas en términos de el tipo de trabajo, el soporte, ¿no?, con material de seguridad, con educación, qué pasa cuando las personas en el contexto laboral se enferman, todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no?, respecto a la protección de los trabajadores y trabajadoras, pensando, ¿no?, que el trabajo es un contexto muy determinante en la vida de las personas en la etapa adulta. ¿Ya? También la posibilidad de tener jornadas de trabajo adecuadas, periodos de descanso, un sueldo que permita que las personas tengan una remuneración justa, que les permitan una adecuada calidad de vida producto de su trabajo. Entonces, todas las políticas que apuntan a eso, ¿ya? Yo estaba la otra vez mirando un video, ¿no?, eh, de, de una española, y aparecía ahí algo que es muy gráfico de esta relación. Por ejemplo, era un grupo de mujeres que ellas trabajaban en hoteles en España, y que su rol era el aseo de las habitaciones, ¿no?, que un servicio imprescindible en un hotel. Entonces, la ley laboral lo que hacía era permitir que los hoteles externalizaran ese servicio. Entonces, ellas no eran trabajadoras del hotel, sino que eran trabajadoras de la empresa que trabajaba para el aseo del hotel. Entonces, a ellas se les pagaba 25 habitaciones por día. Entonces, lo que explicaba la mujer ahí, ¿no?, es que si ella llegaba a su jornada laboral y resulta que habían varios cartelitos de las piezas que decían no molestar, no hacer aseo, y ella no lograba cumplir con sus 25 habitaciones aseadas en el día, ella generaba una deuda para el próximo mes. Entonces, supongamos que logró hacer 20 y no 25, esas 5 quedan para la otra jornada. Entonces, ella iba acumulando deuda. Entonces, decía que llegaba un momento donde ella tenía que trabajar un mes entero gratis, porque, entre comillas, ya le habían pagado eso antes. Entonces, esa estructura laboral lo que hace era generar condiciones de explotación y, y repercusiones en su salud física, en su salud mental y en la seguridad laboral. Entonces, ciertos elementos estructurantes determinan, ¿no?, eso. ¿Mm? Otra variable que tiene que ver con esto de las mejores condiciones de vida tiene que ver con la protección social a lo largo de la vida, es decir, cómo los países construyen políticas de protección social desde el nacimiento hasta el fin de nuestra vida. Estamos hablando de seguridad económica, estamos hablando, por ejemplo, de jubilaciones, de acceso a salud y educación, etcétera, etcétera. Todo lo que implica, ¿no?, la protección social a lo largo de la vida. Y finalmente, ¿no?, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud es apuntar a una atención de salud universal, es decir, que no existan restricciones de acceso a salud bajo ninguna condición.
ni de género, ni económica, ni de etnia, ni de condición legal, etcétera, etcétera, ¿no? En la medida que la salud está asegurada para toda la población, obviamente, ¿no? Va a hacer que esa población se desarrolle en mejores condiciones y tenga, por lo tanto, menor riesgo de enfermar o de enfermar gravemente, ¿ya? El otro, Profe, ¿sí? dijo que me confundí un poco. Cuando estaba dando el ejemplo de la señora que hacía el aseo, Ujú. me perdí y no supe el protección a lo largo de la vida. ¿Qué era eso? No, no, no. Cuando estaba hablando de la señora española, estaba hablando de cómo el tipo de empleo o las condiciones laborales pueden afectar nuestra salud, ¿ya? Ya. ¿Sí? Y entonces la protección social a lo largo de la vida era como que Es mantenerlo otra protegido a lo variable, largo de toda la vida. es otra variable. Se supone que las sociedades lo que buscan es generar ciertos resguardos a su población. ¿Mm? Por ejemplo, protección social tiene que ver con los recursos económicos, tiene que ver con la protección a la salud. O sea, por ejemplo, algo súper concreto. Si yo después que me jubilo, tengo o no tengo derecho a una jubilación, ¿ya? La jubilación Ujú. es una protección social o debería ser una protección social, ¿ya? Entonces, Ujú. independientemente, ¿no? de mi trayectoria, por el hecho de vivir en sociedad, yo debería tener asegurado, por ejemplo, en mi vejez, un sustento que me permita vivir de manera digna. ¿Mm? Entonces, eso es parte de la protección social. ¿Mm? Ya, ¿Sí? profe, muchas gracias. ¿Mm? Si vamos a la segunda recomendación, que dice luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, ¿ya? Sabemos, ¿no?, que en las sociedades no son plenamente igualitarias, sino que hay inequidades, ¿ah? Y por lo tanto, hay que identificar qué elementos estructurales de la organización social hacen que esas inequidades se perpetúen a lo largo del tiempo. Entonces, se plantea, ¿no?, que hay dice ahí, una inequidad sistémica, ¿ah? Y es el resultado de normas políticas y prácticas sociales que toleran o incluso favorecen la distribución desigual del poder, la riqueza y los recursos naturales y acceso a esto. Por ejemplo, ¿no?, algo que uno puede decir está muy alejado de nuestra vida cotidiana, pero que sí tiene un impacto. ¿Mm? Por ejemplo, la modificación que ocurrió hace algún tiempo atrás, ¿no?, en relación a que debería existir los candidatos y candidatas a puestos de poder, dígase, no sé, alcaldes, concejales, senadores, diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que debería existir es que en las papeletas de los candidatos debe existir una paridad de género. ¿Ya? Es decir, si yo quiero proponer como partido, ¿no?, a gente para que sea votada por la ciudadanía, yo debo poner en la papeleta a una proporción igual de hombres y mujeres. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque sabemos que históricamente la dificultad de acceso de las mujeres a espacios de poder, por distintas variables de mucha complejidad, eso se ve de alguna manera truncado, sobre todo a los niveles más altos de poder. ¿Ya? Entonces lo que se hace es modificar la norma para que por lo menos estén disponibles en paridad. Ahora, otra cosa es lo que vote la ciudadanía. Entonces, si tú te fijas, ¿no?, hay ciertas inequidades que se identifican, porque uno dice, bueno, en la medida que exista un acceso más igualitario, eso significa un avance para las sociedades. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante identificar estas inequidades para generar cambios a que avancemos, ¿no?, a una mayor equidad. ¿Mm? Por ejemplo, lo que existía, perdón, lo que existía hace muchas décadas atrás, muchas décadas, por ejemplo, respecto a los derechos civiles, ¿no? Quienes tenían derecho a voto, no tenían derecho a voto todas las personas, sino que tenían derecho a voto los hombres que tenían cierto patrimonio,
Las mujeres no votaban y las personas, los hombres que no tenían patrimonio no podían votar. ¿Ah? Entonces eso significa una restricción a los derechos civiles. ¿No? Afortunadamente con todo lo que se ha avanzado, ¿no? Eso en este minuto es impresentable, ¿no? En una sociedad actual. ¿Sí? No quería saber si había hablado en algo más concreto del primer punto, si como que había hecho un resumen. Porque creo que ¿De me cuál? perdí. ¿De Del primer cuál? punto, la inequidad de las condiciones de vida están determinadas por estructura y procesos sociales. No, de ¿Acá? este segundo punto. Digamos el punto A. Ya, lo que pasa es que uno o el punto uno y el punto dos son complementos, ¿no? O sea, hay, a ver, eh, No, te lo este voy a- punto 2 me refiero no a que sean complementos, sino que me refiero si ya conversó respecto a la inequidad de las condiciones de vida. Como que me perdí un poco. es que en eso estaba hablando, en el fondo, las inequidades en condiciones de vida están dadas por decisiones que las personas no toman, sino que se toman en otros niveles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ah? Si yo necesito, ¿no? Acceso al agua, ¿ah? Como un recurso vital para la vida, ¿ya? Uno dice, ya, pero efectivamente están las condiciones para que todas las personas accedan a este recurso vital. Probablemente en algunos sectores eso no ocurre. O sea, sabemos que hay sectores donde todavía las personas reciben agua algunos días a la semana a través de camiones aljibes. Y que al lado hay no sé, pues hay una plantación de paltas que tiene asegurado el agua. Entonces, eso está validado, no es ilegal. Entonces uno dice, bueno, hay algo ahí que uno dice, está validada la inequidad de acceso al agua. Entonces uno dice, bueno, debería haber, por lo tanto, alguna modificación que lo que implique sea asegurar tanto para la producción agraria como para el consumo humano un elemento vital. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con que de repente hay ciertas condiciones que son desiguales, pero que la solución está en espacios distintos a las personas, sino que está validado por las estructuras políticas, sociales, las normas, las leyes, etcétera, etcétera. ¿Mm? A eso se refiere, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros generamos mayores niveles de empoderamiento, ¿ah? En la población, lo que hacemos es equilibrar el poder. ¿Mm? Una de las cosas que ocurre, ¿no? Con las intervenciones, sobre todo las intervenciones a nivel comunitario, ¿no? Es aumentar los niveles de empoderamiento, por lo tanto que las personas asuman un rol más activo y que por lo tanto, ¿no? De alguna manera hacen que su voz sea escuchada y que se generen las modificaciones normativas o de políticas públicas pertinentes para resolver esa desigualdad. ¿Sí? Y finalmente, ¿no? Lo que propone como tercera recomendación es algo que tiene que ver con el sistema de monitoreo de cómo estos distintos aspectos no van avanzando o retrocediendo, ¿m? Para desarrollar políticas que permitan ¿no? Ir mejorando esas inequidades. ¿M? Entonces, esta mirada de la salud de alguna manera saca la idea de que solo es una responsabilidad personal. ¿No? Yo les decía hace un rato, ¿no? Cuando alguien hablaba de la política de elige vivir sano, yo les decía que a mí me parece que hay personas que tienen la posibilidad de elegir vivir sano, pero hay personas que no tienen la posibilidad de elegir como una opción de plena libertad, a veces por falta de información, por falta de educación, pero otras veces por falta ¿no? de posibilidades concretas. Entonces, que hay ciertos elementos más macro que impiden que eso sea una elección real. ¿Ya? O sea, si yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, el consumo de alimentos saludables, bueno, mis ingresos, mi tiempo para la elaboración de alimentos, mi tiempo para el ocio y la recreación, ¿me permite efectivamente poder elegir tener una vida sana? ¿Ah? O me sale más barato comprar pan y té en vez de comprar proteínas de buena calidad y carne de pescado y qué sé yo,
El carne de pavo, ¿ah? O sea, yo puedo querer comer carne de pavo y ensalada de lechuga, pero eso me da hambre y me sale más caro que comprar pan. Entonces, entonces tiene que ver con que la elección no siempre es una elección. Hay un margen, por supuesto, de elección, pero no siempre es una decisión tan personal, sino que hay elementos estructurantes que me facilitan o me dificultan el poder acceder a hacer uso de esa plena libertad. Por eso es que a mí me parece que de alguna manera hay que tener ojo, ¿no? Cuando uno plantea, ¿no? O cuando uno observa algunas decisiones en términos de políticas públicas. Bien, yo les voy a dejar igual un video, perdón, un video en la UCM virtual que habla de estos determinantes sociales de la salud, ¿sí? En el punto 3 quería hacer como una duda. El punto 3 es como, en breves palabras, tener sistemas de medición para ver cómo está la gente y a partir de eso y ver las necesidades que hay, poder crear políticas públicas, ¿cierto? Exacto. Entonces, Pocas claro, ¿por palabras, qué? ya. Porque cuando tú entregas como organismo mundial, o sea, la OMS entrega indicaciones, entrega sugerencias, ¿no? Pero una cosa es entregar sugerencias, pero es necesario ir monitoreando, ir observando si esas sugerencias son consideradas o no, ¿ya? Entonces, Sí, profe. Entonces, lo que hacen esta comisión y los organismos también internos, ¿no? De los distintos ministerios de los países en el ámbito de salud, ir monitoreando estas variables para ir generando esas modificaciones. Por ejemplo, algo súper concreto, cuando los centros de salud primaria hacen diagnósticos participativos, ¿qué es lo que están haciendo? Están apuntando a mayor nivel de participación de los ciudadanos en la política de salud local. Eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, están apuntando, ¿no? A esto, a un mayor nivel de participación. Ya no son los profesionales, los técnicos, los expertos los que dicen lo que se va a hacer, sino que está ese elemento, pero también está la voz de la ciudadanía organizada que define ciertas prioridades que se traducen en que los equipos de salud locales definen qué acciones van a hacer durante un año en sus programaciones. Entonces, esa exigencia, ¿no? De incorporar diagnósticos participativos lo que hace es apuntar a una mayor igualdad en la toma de decisiones. Profe, Ya, profe, ¿Sí? muchas gracias. ahí se puede destacar lo que son la ODS, creo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ajá, exacto, Todos ¿no? O sea, con todos los objetivos que proponen para, bueno, hasta el 2030, cumplir todo eso, igual que habla, creo que era en el punto 3 sobre la salud y la baja de desigualdad social. Exacto. O sea, si ustedes leen esas cartas las cartas de Ottawa, todos los instrumentos mundiales a nivel de salud, lo que apuntan es que efectivamente, ¿no? La salud debe tener una perspectiva comunitaria. Es decir, no solamente apuntar a una relación en términos clínicos de las intervenciones clínicas, sino que las intervenciones que tienen mayor impacto a nivel primario, ¿no? Tiene que ver con la participación comunitaria, es decir, una relación, lo que comenzamos al comienzo, los intervenidos y los interventores, más bien una relación de colaboración entre los equipos de salud y las personas, para transformar, digamos, en mejores condiciones de vida su entorno, ¿ya? Entonces, efectivamente, la Agenda 2030 lo que busca, ¿no? De alguna manera es definir las prioridades hacia dónde tenemos que avanzar. Hay un cuestionamiento, ¿no? Que yo tengo respecto a la Agenda 2030 que, si ustedes la leen bien, no tiene un énfasis muy fuerte en el tema de envejecimiento. No lo plantea dentro de las prioridades, que es uno de los cuestionamientos que muchos expertos han hablado de la Agenda 2030, ¿no? Y que han tratado de hacer influencia, ¿no? Para ver cómo se incorpora la temática de envejecimiento también en esa agenda, que los países han comprometido, digamos. Profesora, pero entonces, de todas formas, si el interventor está limitado, porque si la política pública tiene un énfasis a
a ciertas problemáticas y segrega a otras, entonces de todas formas sí dificulta un poco el trabajo del interventor. Entonces le toca como de alguna forma reinventar algo para poder trabajar con su público objetivo, ¿cierto? Exacto, o sea, a ver, no toda la respuesta de las soluciones a los problemas humanos está en las políticas públicas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas de las respuestas que están dadas por la organización de las comunidades. ¿Mm? Te lo pongo en algo súper concreto que está pasando hoy día de manera cotidiana en nuestro país. Por ejemplo, el tema de las ollas comunes. ¿Ya? La olla común no surge de una política pública. La olla común surge desde la identificación de un problema por parte de la comunidad se organiza y da una respuesta local a ese problema. No necesita de las políticas públicas, no espera que eso ocurra. Lo que hace es buscar sus propias soluciones. ¿Mm? Y eso lo ha hecho probablemente con muchas circunstancias. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, cuando yo vivía en Concepción, ahí existe una población que está, no sé si alguno de ustedes conoce o es de allá, ¿no? Pero existe una población que se llama La Agüita de la Perdiz. Es una población pobre que está al lado de la Universidad de Concepción, al lado de un barrio de clase media alta, ¿ya? Tú das vuelta a la cuadra y te encuentras con esta población pobre, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esa población? Que en ese tiempo, no sé ahora, tenía una gran organización comunitaria. Entonces, por ejemplo, tenían un jardín infantil comunitario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En ese sector habían muchas madres que necesitaban desarrollar actividad laboral remunerada, no existían jardines infantiles en el sector, entonces ellas crearon su propio jardín infantil, ¿ya? Y en una casa lo que hacían era, tenían la supervisión, me parece, de una parvularia, por lo menos cuando yo fui, pero quizás al comienzo no. Entonces, las mismas madres se organizaban en turnos, ¿ya? Entonces, ellas eran las cuidadoras de los niños y niñas que les permitía compatibilizar con su actividad laboral. Entonces, de alguna manera, ahí hay una respuesta de toda esa comunidad organizada que resuelve el problema de el cuidado de los hijos e hijas y la necesidad de actividad laboral remunerada. Después, mucho tiempo después, de alguna manera recibieron subsidios estatal y todo, pero al comienzo fue la comunidad que se organizó para hacer eso. Con sus propias formas que se adecuaban, ¿no?, al estilo de vida y las posibilidades que ellos tenían. ¿Mm? Entonces, muchas de las soluciones que desarrollan las comunidades, ¿no?, parten desde ahí, parten desde la sociedad organizada y después se puede institucionalizar eso o no, ¿ya? No podemos esperar que todo surja siempre desde la política pública, porque eso no ocurre así. Muchas veces la política pública lo que hace es institucionalizar una respuesta que parte desde la comunidad. Muchas gracias, profesora. Me quedó claro. Ok. Y nos vamos al último punto porque nos ha pillado la hora, que tiene que ver con este modelo, que lo que yo les quiero mostrar es cómo se organizan, ¿no?, los distintos filtros, ¿no?, para poder entender cómo una persona pasa de un bajo nivel de complejidad a un alto nivel de complejidad, que es este modelo de Goldberg y Huxley, ¿ya? Que de alguna manera la salud se organiza con esa lógica, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, que tiene que ver con los niveles de complejidad desde la población general hasta la población más clínica, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando hablamos de la comunidad estamos hablando de, si lo ponemos en el lenguaje que veíamos un rato, ¿no?, a nivel de la promoción, ¿no? El primer nivel, que es a nivel de la promoción, todos los individuos dicen que estamos hablando de salud mental, con un episodio de trastorno mental o de salud mental. Uno podría decir, no sé, me deprimí, tuve un duelo, y hay parte de esa población
que va a resolver eso sin necesidad de una intervención experta, ¿ya? Pero hay un grupo de esa comunidad que lo que va a necesitar es apoyo para superar esa dificultad, ¿no? Entonces, el filtro dice, es respuesta del individuo y la comunidad a los síntomas. O sea, si yo tuve un episodio, yo lo resolví con mis propios recursos personales o de mi entorno, no necesito demandar a la institucionalidad de salud una respuesta profesional, ¿ya? ¿Profe, Por lo sería la tanto, prevención? esta es la promoción, el primer nivel de complejidad. Entonces, claro, En salud hay mental. en salud mental. Esto es un evento, la gente, todos nosotros, los que estamos aquí conectados, alguna vez hemos tenido algún episodio de algún problema de salud mental. Nos hemos sentido ansiosos, deprimidos, angustiados, hemos tenido un duelo, hemos tenido algún conflicto relacional con alguien, todo, ¿sí? Entonces, algunos lo resolvieron con sus recursos, otros necesitaron solicitar apoyo y lo resolvieron. Entonces, no toda la gente necesita el mismo tipo de intervención, ¿ya? ¿Profe, eso se refiere con el filtro? El Que no todos filtro es, en el fondo, la barrera que dice si necesitas pasar a un nivel de complejidad mayor o el problema se resuelve en un nivel más bajo de complejidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿todas las personas que tienen un conflicto relacional necesitan ir a terapia? No. Hay personas que resuelven eso con sus propios recursos, hay personas que resuelven eso conversando con, no sé, con el cura, con el pastor, con alguien de la familia, con los amigos, y lo resuelve, y no necesita una atención especializada. O lo puedo resolver en un grupo de ayuda, ¿no? Con otros pares. Entonces, si lo resuelvo, no paso al segundo nivel. Si no lo resuelvo, voy a necesitar un tipo de ayuda más especializada. Entonces, hay un problema y si no lo resuelvo, probablemente aquí hay personas que busquen ayuda. ¿Ya? Es decir, tengo un problema, lo resuelvo, o tengo un problema, no me doy cuenta, que también es otra opción, y tampoco demando atención. Pero sí hay un grupo de personas que aquí se va a apartar y va a buscar ayuda. Es decir, sí, esto no lo puedo resolver con mis recursos, necesito ayuda especializada, y lo que el filtro acá, ¿no? Es el reconocimiento del trastorno, del problema, ¿no? Por el prestador de la atención. Es decir, esta persona va, solicita, necesito una atención para resolver este problema, pero ¿quién va a determinar si esa persona va a ser atendida o no? Va a ser el prestador de la atención. Si lo ponemos en nuestra realidad nacional, si hay alguien que tiene algún problema de salud mental, identifica alguna dificultad que quiere resolver, no puede ir a pedir hora con el psicólogo del CEFAM. Lo que ocurre es que esa persona le cuenta, no sé, en un control a la enfermera, a la matrona si está embarazada, le cuenta al trabajador social, le cuenta al médico, le cuenta a alguien, y esa persona me deriva a salud mental. ¿Ya? Pero yo no puedo decir, sabe que yo vengo a terapia, sino que ahí el equipo de salud mental lo que hace es definir y priorizar si esa persona pasa los filtros para efectivamente recibir la atención especializada o se la deriva a otro tipo de intervención o finalmente se considera que no es necesario. No pasa directo, hay un filtro, ¿verdad? Después, en el tercer nivel, ¿no? Este paciente es reconocido, aquí dice por el médico o por quien hace el filtro, ¿no? Es reconocido que efectivamente es alguien que de verdad requiere atención, y el otro filtro es la derivación y admisión a servicio. Es decir, sí, efectivamente pasó la entrevista de ingreso del programa de salud mental, pero y lo vamos a derivar a atención, a intervención grupal o atención individual. Pero aquí está el segundo filtro, la disponibilidad de que efectivamente esa persona reciba la atención. ¿Ya? Puede que esa persona la requiera, el profesional esté de acuerdo, pero
no hay más grupos a los cuales se puede incorporar, o el psicólogo o la psicóloga están con todas las horas dadas. Por lo tanto, hay una necesidad, se identifica, pero pasa un tiempo para que efectivamente se concrete esa atención. Estos tiempos de espera, ¿no? Ahora, supongamos que esa persona, ¿no? Llegó a la intervención especializada, logró pasar la lista de espera y ya tiene su hora, ¿ya? Y recibe la atención. Acá existe la posibilidad, como el filtro, ¿no? Referencia de admisión en hospitales psiquiátricos. Supongamos que si esta persona resolvió su problema con la intervención que ocurrió con el especialista o con el grupo de apoyo o con la intervención que tuvo en ese nivel, si lo resuelve, vuelve a la población general, no sigue, digamos. Si esa persona se complica, lo que ocurre es la necesidad de un nivel más complejo. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una persona que tiene una depresión, si esa persona con depresión resuelve el problema, no necesita seguir avanzando a un nivel más complejo, vuelve a la comunidad. Pero supongamos que en el proceso de intervención se identifica que esa persona está en un nivel de riesgo y por lo tanto requiere un tipo de intervención más compleja, por ejemplo, una intervención psiquiátrica requiere una intervención con un tipo de fármacos que no está disponible en la atención primaria, lo que hace es derivar a la atención secundaria, a la unidad de salud mental de los hospitales, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿no? Esto es igual que la pirámide. De la población general hay gente que entra y sigue, pero hay gente que entra, se mejora y sale. Por eso es que nos va quedando menos gente en el nivel de más baja complejidad, que eso es lo que esperamos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Los pacientes que son más complejos, supongamos que esta persona, ¿no? Recibe atención en la unidad de salud mental del hospital, ¿ya? Recibe la atención especializada, pero es una persona que se descompensa, por lo tanto, ahora necesito llegar al nivel más complejo, que es la internación en unidades psiquiátricas, ¿ya? Este grupo de pacientes, ¿no? Va a estar ahí, el grupo de pacientes que estén en las unidades psiquiátricas va a estar ahí hasta que logre compensarse. Cuando se compense va a volver a la comunidad. Supongamos que si tengo un paciente acá con un trastorno psicótico, ¿no? En la etapa más aguda puede que esté hospitalizado, pero después que esté compensado, esa persona va a poder volver a su familia, a su casa, y probablemente va a ser derivado a un hospital de día, que es un nivel de complejidad especializada, pero que no requiere hospitalización. Entonces, son como los distintos filtros, cómo se organiza la salud mental para priorizar de acuerdo a la complejidad. ¿Ok? Dudas con este modelo, que a mí lo que me interesa de este modelo primero, ¿no? Que ustedes logren comprender cómo funciona el filtro, pero también cuando uno organiza una intervención que no es clínica como esta, sino que es, por ejemplo, psicosocial, también uno identifica distintos tipos de filtros para elaborar intervenciones que sean específicas para ese grupo en particular. ¿Sí? Profe, dígame. Pongamos es que mi internet está lento, entonces después se me van mostrando los cositos, como que me van apareciendo desfasados. Okay. El paciente en el nivel 3, ¿va a un hospital o no? ¿Y en cuál sería el hospital de día? ¿Y cuál es la diferencia con el 4? Ya. Aquí estamos hablando del sistema de filtro como opera. Los distintos dispositivos que hay en estos niveles depende de cómo se organiza la salud en los distintos países. Supongamos, yo estoy triste hoy día y me siento mal, llevo una semana mal y siento que estoy medio deprimida. Si yo puedo resolver ese problema, si no lo resuelvo, ya, yo digo ya, estoy con un problema, estoy en el nivel 1, y lo que hago es decir, sí, ¿sabe qué? Yo necesito ayuda y necesito ir a terapia. Necesito que alguien me ayude porque yo sola no voy a poder con esto. Entonces, yo pido ayuda,
pero necesito que alguien esté de acuerdo con que yo necesito la ayuda. No depende solo de mí. Estoy hablando en la atención pública. En la atención privada yo voy y pido hora, da lo mismo, pero estamos hablando, ¿no?, de donde se atiende la mayoría de la población, que es la salud pública. Entonces yo voy y pido ayuda, alguien, un experto tiene que estar de acuerdo en que efectivamente yo requiero una intervención más compleja y paso a este nivel. O sea, es reconocido y la persona que hace ese filtro me deriva. Pasa un tiempo entre que la persona me derive y yo recibo la atención concretamente. ¿Ah? Entonces, esa atención, ¿no?, yo la puedo recibir y la recibo, me mejoro y se acabó la intervención, salgo del sistema, salgo de este circuito. Pero puede que yo me agrave. Y si yo me agravo, ya necesito una atención que ya no me la puede dar el nivel primario, sino que me la tiene que dar el nivel secundario. ¿Ah? Eso, me derivan al hospital. ¿Ok? Puede que en el hospital, con la intervención ambulatoria, yo me recupere y no tenga que seguir en la atención, me dan de alta. ¿Ya? Era complejo, pero lo resolvieron, y yo entre comillas, sané y me voy de alta para mi casa. Pero puede que yo me complique más y que no solamente necesita estar en atención secundaria, sino que necesito estar hospitalizada hasta que me compense y ahí vuelvo a mi casa. Pero probablemente, como está estructurada la salud, hay ciertos pacientes que son de alta complejidad que, si bien vuelven a su casa, reciben una atención especializada de manera permanente. Y ahí aquí estoy pensando, ¿no?, en el hospital de día, que es un dispositivo en la salud mental que atiende pacientes de alta complejidad, pero de manera ambulatoria. ¿Ya? Entonces, esas personas van diariamente a intervención con distintos profesionales, ¿ya?, pero viven en su casa, con su familia, no están internos. Las políticas de salud mental, ¿no?, a nivel mundial, lo que han buscado es eliminar estos residencias psiquiátricas permanentes, estos hospitales psiquiátricos como nosotros los conocemos, ¿no?, como los vemos en la película. Lo que se busca, ¿no?, es que la persona se compense. No es que deje de ser, no es que deje de tener el trastorno, por ejemplo, si un trastorno psicótico, sino que esa persona puede ser un paciente psicótico, pero crónico, compensado. Por lo tanto, no necesita ser apartado de la sociedad. ¿Mm? ¿Ahí quedó más claro? Ya, profe, muchas gracias. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Perfecto. Bien, en honor a la hora, ¿les parece que dejemos esto, que es un poco más largo, para la próxima sesión? Está bien, profe.